Muy buenas noches, hoy tengo el gusto de compartirles un poco acerca de la dinastía Flavia. El tema que me tocó fue de Vespasiano. Tras el gobierno de los 4 emperadores llegó al poder Tito Flavio Vespasiano. Él nació el 17 de noviembre del 9 a.C. en Falacrinea. Fue un político militar romano que pudo haber establecido un despotismo militar con apoyo del ejército. Sin embargo, no lo hizo porque se consideraba sucesor de Augusto. Conservó el principado y su sistema de gobierno. Su primera tarea fue la reforma de las finanzas del imperio, ya que estaban en ruinas a consecuencia de las derrochadoras extravagancias de hombres como Calígula y Nerón. Él era un hombre austero, que amaba la vida sencilla, sin pretensiones. No se avergonzaba de pertenecer a una familia de clase media. Fue el primer emperador romano en no pertenecer a una familia aristocrática. Su padre se enriqueció como recaudador de impuestos en la provincia de Asia Menor y como prestamista en Helvecia. A petición de su madre siguió la carrera política, sirvió en el ejército en Tracia. Fue nombrado edil cónsul en el 39 y pretor en el 40. Contrajo matrimonio con Flavia Domitilia, con quien tuvo 2 hijos, Tito y Domiciano, y una hija llamada Domitilia. Fue acusado de mezquindad y avaricia por los mismos historiadores romanos que acusaron a Nerón de extravagancia. Reorganizó al ejército disolviendo algunas de las legiones que habían causado desorden en la guerra civil, lo que promovió su ascenso al trono. Cuando Flavia murió, nombró a Tito como jefe de la guardia pretoriana para dominarla, estacionada en Alia, una de las más peligrosas. Reorganizó al Senado, destituyendo a sus miembros indignos y nombrando a otros buenos en el gobierno. Pese a su propensión en la economía, comprendió las obras públicas para embellecer la ciudad y poder generar empleo para todos los romanos, y de esa manera elevaría el autoestima de todos. Su firme liderazgo restauró el respeto por las armas romanas, ya que habían caído muy bajo por el endeble y autocomplaciente Nerón. Tito completó la limpieza de Judea apoderándose de Jerusalén. Vespasiano anexó los últimos distritos autónomos del este, reorganizó la provincia de Asia Menor. Tito regresó a Roma en el 71, tras los despojos de la guerra de Judea. Un magnífico triunfo se celebró en homenaje al padre y al hijo. La popularidad de la nueva dinastía estaba asegurada. Tras las diferentes conquistas, una flota romana llegó a Roma, alrededor del norte de Escocia, y proyectó la invasión de Irlanda. Después de la campaña de Agrícola, las partes conquistadas de Britania se romanizaron rápidamente, pero poco después de comenzar la campaña de Britania, la vida de Vespasiano estaba llegando a su fin. Sabía que estaba muriendo y aludiendo a la costumbre romana, ya establecida de rendir honores divinos a los emperadores muertos, dijo con trágico humor: «Siento que me estoy convirtiendo en un dios». En el momento final pidió a quienes lo rodeaban que le ayudasen a levantarse. Un emperador dijo: «Debe morir de pie». Cuando murió el 23 de junio del 79, dejó el principado y el imperio también en pie. 10 años de gobierno de Vespasiano habían remediado las consecuencias de las locuras de Nerón. Gracias. El personaje que me tocó exponer es sobre Tito Flavio Sabino Vespasiano. Nació el 30 de diciembre del año 30. Murió en Aquea, Cutiliae, Flavina, el 13 de septiembre del 89 después de Cristo. Fue emperador romano entre el 79 y el 80. Fue un político militar romano que ascendió
hasta el trono de su imperio, con el nombre del emperador Tito Vespasiano Augusto, y gobernó desde el 24 de junio del año 79 hasta su muerte. Fue el segundo emperador de la dinastía Flavia, dinastía romana que gobernó el imperio entre los años 69 y 96. Sus obras importantes: fue un buen administrador y un gran constructor, que a las que se le deben obras como el anfiteatro, coliseo y la restauración del templo Júpiter Capitolino, el templo de la paz, que durante su reinado restauró el gobierno y las finanzas públicas. Antes de ser proclamado emperador, alcanzó a renombrarse como comandante militar y servir a las órdenes de su padre en Judea. Durante el conflicto conocido como la Primera Guerra Romana, de los años 69 al 70, Vespasiano inició su participación en el conflicto civil que asoló el imperio durante el año de su nombramiento como emperador, conocido como los 4 emperadores. Tras dicho nombramiento, recayó sobre Tito la responsabilidad de acabar con sus líos, tarea que realizó de forma satisfactoria. Transitar y conquistar Jerusalén en los años 70, con el templo fue saqueado y destruido por sus tropas, que desobedecieron sus órdenes, expresó de no hacerlo. En el incendio a la ciudad, su victoria fue compensada como un triunfo y conmemorada en la construcción del Arco de Tito. Lo más importante de su reinado fue su programa de exposición. Tito finalizó el anfiteatro Flavio, pero comúnmente, como el Coliseo de Roma, fue comenzada en los años 70 bajo el reinado de Vespasiano y finalizada bajo el reinado de Tito en los años 80. Tito era especialmente aficionado a las peleas de animales salvajes. Él ordenaba que los leones lucharan. Usualmente, según los registros, la construcción de unos nuevos baños públicos, en lo cual debían llevar su nombre. En la construcción de ese edificio fue terminada a toda prisa para que coincidiera en la finalización de las obras del anfiteatro Flavio. Al morir Vespasiano en el año 79, le sucedió su dificultad como emperador. A pesar de la mala imagen que se había labrado de él, las impopularidades, él era amante de una princesa judea. El incendio de Roma, la peste del 79, le dieron ocasión para ganar popularidad en su labor. Y en la construcción terminó con los edificios, con los baños y con todo lo que él había renombrado. Y pues para ello él necesitaba que durante sus obras realizadas él llevara su nombre en cada una de las obras que él realizó durante su reinado. Muchas gracias. Hola, les saluda Milka Merari López Guillermo, estudiante de la carrera en licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta ocasión voy a hablarles acerca de Tito Flavio Domiciano, hijo menor de Vespasiano y Flavia. Ellos dos tuvieron 2 hijos, el mayor Tito y el menor Domiciano. Y del que me voy a centrar en esta ocasión va a ser de Domiciano.
Domiciano fue emperador del Imperio Romano desde el 14 de octubre hasta el 81, después de la muerte de su hermano. Domiciano era odiado por el Senado y amado por el pueblo. Nació durante el imperio de Nerón, con el que pronto se compararía. Domiciano no poseía de popularidad y era caracterizado como frío e introvertido, el cual muchos lo miraron como un tirano. Domiciano cambió el nombre del mes de octubre por Domiciano, por su nombre. Ordenó a todos que se dirigieran a él como Dominus et Deus, traducido al español es Señor y Dios. Muchos se negaron a llamarlo por ese nombre y a rendirle culto. Encolerizado, mandó matar a muchos. E incluso familiares de él también se negaron a rendirle culto y a verlo como un dios. Aseguran de que el apóstol Juan sufrió de tormento en Roma, el cual fue exiliado en Asia, en donde pronto tendría la visión del Apocalipsis. El Apocalipsis que también estaban viviendo en Roma en esos momentos. Domiciano fue el último emperador de la dinastía Flavia. Durante su adolescencia, varios magos le anunciaron su muerte con lujo de detalles. Le proclamaron de que iba a morir cuando la luna estuviera roja y cuando dieran las 12 de medianoche. Lo único que no sabía era quiénes iban a formar parte del conjuro. A la víspera de la fecha de su muerte, Domiciano les preguntó les anunció a sus acompañantes de que iba cumpliéndose la profecía, ya que la luna estaba teñida en sangre, pero le faltaba aún la hora, así que quiso preguntarle a sus esclavos por la hora, el cual ellos se burlaron de él, diciéndole a él que ya había pasado la hora de su muerte y que se despreocupara. Domiciano, confiado, fue a su recámara a celebrar y a descansar porque ya había pasado la hora de su muerte y él estaba contento porque no había muerto. Estando en su recámara, descansando, llegó uno de sus esclavos, tomó un cuchillo y lo atacó mientras él dormía. Tito Flavio Domiciano no pudo defenderse porque estaba débil. Lo único que alcanzó a ver fue a su esposa observando toda la carnicería detrás de una cortina. Él asombrado porque no hizo nada por defenderlo, más solo observó. Los esclavos, la esposa, el pueblo, eran parte del conjuro. Tal y como se lo habían anunciado los magos, fue que se cumplió la profecía. Después, mucho tiempo antes, Tito Flavio Domiciano había tenido un sueño, el cual él soñó de que en su espalda le crecía una joroba de oro. Y según sus interpretaciones, era de que para el pueblo romano iba a ser,
tras la muerte de él, Roma iba a tener un imperio más próspero y feliz. Y tal como él lo anunció o lo interpretó, así sucedió. Porque después de la muerte de Tito Flavio Domiciano, dio paso al reinado de Trajano y a un imperio mejor después de él. El pueblo romano quiso borrar el nombre de él y todos sus monumentos para que no fuera recordado, porque Tito Flavio Domiciano formó parte de los 5 más duros emperadores que Roma tuvo. Lamentablemente, así fue como él murió. Bien pudo haber cambiado la historia, pero sabemos de que cuando ya está pronosticado nuestro futuro, y porque vengamos, intentemos cambiar las cosas, no se van a poder. Pero siempre hay que verle el lado bueno a todo, porque de no haber sido por él o por la muerte de él, Roma no hubiera tenido después un imperio próspero y feliz. Y así fue como caducó la dinastía Flavia. Muchas gracias.